Buenas, 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 buenas. ¿Cómo va? Estamos arrancando encuentro número 16 de la mesa Néstor Kirchner. Rápidamente ahí el compañero Enrique firme junto al pueblo, el number one. Y de a poco se va a ir sumando la gente. Les pido ahí que me digan si se escucha bien, si estamos ok. No encontraba la bombilla, así que lo tuve que pasar a nafta el tema. Estamos con la buena gasolina. Ahí ya veo que se está incorporando el compañero Francisco Senegaglia, nuestro invitado de hoy, tremendo invitado de hoy. Ahí le voy a dar un minuto para que se termine de acomodar, pero ahí ya veo que se envió una solicitud para estar en tu video. A Francisco y en breve ya vamos a estar con el compañero. Francisco, ¿cómo va? No sé ¿Cómo si me escuchás andás? bien. Te escucho perfecto. Qué grande, Francisco. ¿Cómo va, compañero? Muchas gracias de la mesa Néstor Kirchner, agradeciendo desde ya esta conexión. Aparte sabemos que es tu primer vivo de Instagram, No, así no, sí, que tenemos esto la es, primicia. esto es increíble, la verdad. Y la pandemia Sí, obliga, la pandemia obliga. bastante. Qué grande, qué grande. Bueno, ahí ya se va sumando gente, pero como tenemos una horita, esta plataforma nos deja ahí el tiempo acotado, así que vamos a ir arrancando. Ya veo que los compañeros se están sumando, van saludando. Así que bueno, ya presentándolo a Francisco Senegaglia, un referente del pensamiento nacional, pero también, sobre todo, pensamiento del litoral y, por supuesto, de Entre Ríos. Bueno, psicoanalista, él y después, bueno, también narrador, político, formador. Bueno, unas primeras palabras para saludar ahí a los compañeros. Ahí vas a quedar dado vuelta, ¿eh? A mí no me molesta, pero para que sepas vas a quedar dado vuelta. Ahí quizás vas Estoy a... aprendiendo a manejar esto. Está muy bien, ¿Ahí está está muy bien? bien. Está impecable, está impecable. ¿Cómo está? Saludarte primero. Francisco, gracias otra vez. Bueno, muchísimas gracias, querido hermano. Acá estamos, como bien dijiste, inaugurando un poco esta tecnología. Me costó bastante a lo largo de este año un montón de actividades virtuales, ¿no? Qué sé yo. Uno está viejo y la presencialidad es como nada, como fundamental para mí, por lo menos, como me ha pasado. Pero bueno, es como uno se adapta, hay que adaptarse rápidamente y lo más importante finalmente es que nos ha permitido mantenernos juntos y poder pensar cosas juntos y seguir revisando la realidad, que es lo que nos importa, que es lo que hacemos finalmente, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la invitación y obviamente es un placer conversar con vos. Qué grande, grande. Tal cual, tal cual. Es los modos y las formas que tenemos ahí de ir encontrándonos. Bueno, como te había dicho, yo pensé, digo, no estoy para mate, y ahí que es lo único que puede empardar al mate para la gauchería ahí con esa categoría tan tuya, y dije, bueno, el vino tinto, que eso son las dos sangres de las que bebe el pueblo gaucho. Che, Ni así que no, hablar. primo, ahí bueno, esta semana aparte para Entre Ríos tuvo la presencia de Alberto, del presidente allá visitando la provincia, y ahí en el spot que compartieron en la comunicación oficial del gobierno, hacía referencia a los grandes hombres de Entre Ríos y del litoral, y ahí para ya arrancar polémico, para ya entrar con todo el tema, y ahí lo ponía a Pancho Ramírez ahí en el pedestal, ¿no? de los grandes hombres entrerrianos, y desde entonces estuve escuchando algunas cosas, la presentación de tu último libro, López Jordán, donde también te metes un poquitito con toda esa historia. Entonces, para arrancar ya, ¿cómo,
¿Cómo nos manejamos esos pedestales o esas cosas que se construyen en la historia de los grandes nombres? Y en el caso este tomamos a la figura de Pancho Ramírez para hablar de Artigas y todo un poco. Difícil, digamos, ¿no? Y difícil no ser, qué sé yo, digamos, duro con lo que, con la reflexión a ver, para serte muy sincero desde lo personal, digo, a mí me ha dado mucha tristeza porque hemos hecho un esfuerzo muy grande por recuperar, digamos, un relato escondido, que es el relato de nuestra tradición identitaria profunda, que es la gauchería, que es el artiguismo, que es el Congreso del Oriente, que tiene que ver, digamos, con los valores profundos de patria, que quedó, digamos, justamente eh, escondido en la historia sencillamente porque el relato lo concibió Mitre, que es el relato que se construye después de Pavón, digamos, el liberalismo ganador y unificador del criterio de la argentinidad, es decir, el Estado-Nación nace con la integración, se va a Pavón para integrar a Buenos Aires a la lógica de la Confederación y termina la Confederación integrada a la lógica de Buenos Aires por la tradición de Urquiza, claramente, ¿no? Esa batalla la ganó la gauchería entrerriana, las montoneras entrerrianas, al mando de López Jordán, heroica batalla, este, y finalmente estaba arreglada y Urquiza se retira. Y a partir de ahí nace el relato y de alguna manera Mitre le paga a los que le han sido serviles, dándoles un lugar en esa historia que él consiguió. Entonces cuesta mucho entender a la gente, en general, de a calle, de a pie, digamos, que ese es un relato que alguien escribió, que no es el relato de la historia. Es decir, que historias hay muchas, la historia siempre es una interpretación del pasado, y que esa interpretación se basa en función de documentos y en función, obviamente no vivimos en el pasado, pero podemos repensarlo desde la investigación y desde la interpretación. Entonces, ese relato ha quedado, digamos, patrocinado como identitario, ha quedado sellado como identitario, en donde, de alguna manera, todo lo que vino después, que podemos denominar incluso revisionismo, lo que ha hecho ha sido emparchar la historia, o incluso hay, digamos, unos revisionismos, para mi gusto, bastante baratos, no quiero nombrar a nadie porque no me quiero pelear con nadie, pero que le hacen lugar en la historia como si yo dijera, a próceres nuevos, ¿no? Entonces ahora parece que Andresito fue un hombre extraordinario, digamos, en nuestra historia, y entonces le hacemos un lugar en la biblioteca, pero no discutimos las posiciones político-ideológicas que hicieron que Andresito fuera quien fuere, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, es que hay un relato que se ha construido en Entre Ríos por surquicismo, que tiene que ver justamente con el relato mitrista, en donde vaya suerte, digamos, Ramírez y Urquiza son las dos figuras emblemáticas de la provincia, y de alguna forma incuestionables, ¿no? A mí me ha pasado esto así, muy llanamente te lo digo, me ha pasado obviamente de ir a dar conferencias o charlas sobre esto y bueno, la gente se te ofende porque vos hablás Claro. de Ramírez o de Urquiza y yo le digo, bueno, yo no hablo ni bien ni mal, simplemente digo que atendiendo a los hechos y a las interpretaciones de los documentos puntuales, esto, digamos, no es así. Entonces, para entrar directamente con Ramírez, o sea, Ramírez era un adolescente que Artigas conoce y muy valiente, muy inquieto, muy hábil, muy astuto, y Artigas se dio cuenta rápidamente que este tipo era valioso, y el primer laburo que le dio fue de lo que se llamaba en la época de bombero. Bombero era el tipo que iba a espiar, digamos, las tropas enemigas, iba a espiar los movimientos sin ser descubierto, llegaba a metros del campamento enemigo, y Ramírez era muy hábil para esas cosas, muy escurridizo, un tipo, y de alguna manera fue creciendo
en la confianza de Artigas. Cuando muere Blasito Basualdo, que era el responsable de Entre Ríos, en la lógica de la gauchería, con 26, 27 años, Ramírez empieza a ser el señor, digamos, de alguna manera, primero de la costa del Uruguay y después prácticamente de todo Entre Ríos, ¿no? Claro, En esa lógica, digamos, había tres hombres en realidad, Rivera, Ramírez y Guacurarí, Andresito, que claro. eran los tres hombres fuertes Había otros, pero estos eran los tres, digamos, Eran los importantes. lugartenientes de Artigas, digamos. Exactamente, el lugarteniente. Entonces, Rivera era un tipo que ya lo había cagado muchas veces en cosas chiquitas a Artigas, por lo tanto Artigas le desconfiaba bastante, digamos. Pero Artigas tenía, digamos, a su hermano ahí, Manuel, que lo tenía más o menos controlado a Rivera, entonces, como también era muy valiente, Rivera lo tenía. Y después las dos esperanzas que tenía la Liga de los Pueblos Libres y el proyecto de patria que se había independizado en 1815 eran naturalmente Ramírez y Andresito. Cae preso Andresito en el 18-19. Naturalmente Ramírez iba a heredar la Liga de los Pueblos Libres, o sea, iba a heredar por lo menos la conducción de eso, ¿no? Obviamente, los acuerdos de Pueyrredón en adelante para destruir la Liga de los Pueblos Libres, destruir, digamos, justamente el artiguismo, entonces, hace un acuerdo con, con los portugueses, con los ingleses, para entregar de alguna manera la Liga de los Pueblos Libres hasta el río Paraná, dice, ¿no? Y por lo tanto, Artigas resiste, Artigas, Ramírez, todos, ¿no? Resisten esa invasión de 17.000 soldados portugueses que ingresan naturalmente a la banda y Artigas empieza a romperle las pelotas a Pueyrredón y a Buenos Aires para que rompan esa alianza nefasta y le declaren la guerra, digamos, a Portugal e Inglaterra, digamos, ¿no? O sea, porque Inglaterra Claro. estaba, imagínense ustedes para pensar esta cuestión, digo, de nuevo, de los documentos, de los hechos. O sea, Bedford, el de las invasiones inglesas, era el que manejaba las tropas del Marqués de la Laguna, que eran los que invadían, digamos, la zona del Entre Ríos, la banda oriental y occidental, ¿no? O sea, para ver la comunidad que había entre ingleses y portugueses, ¿no? O sea, el que guiaba las tropas, el que la manejaba y entrenaba militarmente. Entonces, cuando esos 17.000 soldados le hicieron, digamos, destruyeron prácticamente la lógica geopolítica de la Liga, Artigas le dice a Ramírez, vamos a tener que invadir Buenos Aires, cambiar el gobierno de Buenos Aires y que Buenos Aires le declare la guerra a Portugal y entonces de esta forma Artigas antes no quería hacerlo porque no quería pelearse con Buenos Aires. Entonces manda a su mejor hombre, obviamente, que es Ramírez, digamos, militarmente. Y en acuerdo con López, la batalla, digamos, dura 6 minutos, la batalla de Cepeda, porque Ramírez era implacable, No, Rondó loquísimo. salió escapándose entre los pastizales porque si no lo limpiaban. La carga de las montoneras entrerrianas fue un ratito, digamos, unos minutos, y entraron en Buenos Aires. Y allí, cuando había que deponer el gobierno porteño, declarar la guerra, ahí Ramírez traiciona, digamos, la posición de la Liga de los Pueblos Libres. Él era delegado de la Liga de los Pueblos Libres, no era el comandante, digamos, no era el protector, no era el supremo, como se llamaba en esa época, lo que fuere. Entonces él acuerda allí, digamos, con Zarratea, que era a su vez el enemigo histórico de Artigas y de los entrerrianos, no voy a detallar por qué, pero porque se vería muy largo. Entonces, Ramírez ingresa, digamos, ¿no? A la Liga de los Pueblos Libres, hacerle obviamente la guerra a Artigas, porque Artigas le manda una carta preciosa, tristísima pero preciosa. Artigas le dice, bueno, me traicionaste a mí, traicionaste el amor que los pueblos habían depositado en vos. Entonces yo no me queda otra, digamos, que hacer justicia y hacerte la guerra, le dice, ¿no? Entonces, ahí se rompe, digamos, justamente la liga, y obviamente, digamos, para hacerte la corta, digamos, es decir, si no me gusta pensar contrafácticamente, pero está claro una cosa, digamos, si uno lo quiere pensar, si el concepto, la matriz republicana propuesta, digamos, por la gauchería del artiguismo, tomaban Buenos Aires, con los muchos federales que había ya en Buenos Aires, es decir, Claro. la posibilidad de país era realmente otra. Entonces, ¿qué vamos a celebrar con Ramírez? Que se mancó el mejor proyecto de país que teníamos.
eso vamos a celebrar. O sea, Ramírez es el responsable, sin necesidad, porque naturalmente él iba a heredar esto, pero Ramírez es el responsable de haber mancado un proyecto maravilloso de patria que había resistido, digamos, durante los últimos 4 años en los embates de los imperios portugués e inglés, incluso de los mismos porteños, había resistido, había logrado sostener una posición político-ideológica y Ramírez se la llevó puesta en 10 minutos, digamos, Claro. ¿no? Entonces, volvió a Entre Ríos y obviamente para poder vencer a Artigas volvió con tropas, digamos, porteñas, con municiones, con armas, con cañones. Hay dos batallas ahí muy importantes, digamos, ¿no? Es decir, la batalla de las Huachas, en donde se enfrentan los hombres de Ramírez y los hombres de Artigas, que eran los mismos hombres, hacen 17 cargas y no se mata ninguno, porque eran todos hermanos, no, ellos no entendían que sus jefes ahora estaban, ¿no?, discutiendo otra cosa. Después sí, ya en la batalla de las Tunas, obviamente la artillería de Lucio Mansilla destruyó las tropas artiguistas, los emboscaron en el arroyo de las Tunas, y bueno, se terminó el artiguismo y se terminó, digamos, ese proyecto de patria, digamos. Entonces, un año duró, digamos, el proyecto de Ramírez, que era, de hecho, una suerte de proyecto artiguista, porque él siguió con alguna lógica de reforma agraria, de educación, de asambleísmo, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo creo que Claro, su pero megalomanía, su ambición con 33 años, se llevó puesto uno de los mejores proyectos de patria y de pueblo, digamos, ¿no?, que habíamos construido en América del Sur. Entonces, poner, digamos, a Ramírez, digamos, como figura, digamos, a destacar y para definir qué eso es la entrerrianía, a mí me resulta patético, digamos, me resulta patético por dos cosas. Primero, porque eso es poner a Ramírez por encima del proyecto artiguista, lo cual, claro, digamos, digamos, yo, si me preguntas, yo defiendo el proyecto artiguista, no el proyecto ramirista, el proyecto de patria, digamos, de Artigas, no el proyecto de patria de Ramírez. Entonces, después de lo que nos ha costado hacer que la compañerada y que en general la sí, ciudadanía que incorpore Artigas, permita digamos. entender un poco cómo venía la bocha, ¿no? ¿Por qué nosotros celebramos el 9 de julio y no celebramos el 29 de junio? ¿No? Es decir, mínimamente, digo, o sea, en Entre Ríos se logró generar esa discusión, y hoy se habla en las escuelas de esto, se habla de... Y cuando estamos logrando esto, metes al tipo como héroe, digamos, a destacar al que traicionó. Yo cité Claro, el texto de Artigas, porque el texto de Artigas es profundísimo. Dice, no es a mí, no me traicionaste a mí, le dice Artigas. Traicionaste el proyecto del pueblo, el amor que el pueblo había depositado en vos, traicionaste. Entonces, a ese tipo que traicionó el amor que el pueblo había depositado, nosotros lo subrayamos y lo ponemos allá arriba y hacemos celebraciones, lo que fuere. Me parece, digamos, que es bastante patético. Creo que se suma a la ignorancia en general que hay sobre esto, y a la necesidad de aferrarse a un pasado mítico, que desconoce, a mi buen entender, la riquísima y profunda historia de Entre Ríos. claro. Sí, 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 sí. Sí, bueno, de hecho, este año se cumplieron 200 años de la batalla de Cepeda, se hizo ahí, creo, en San Nicolás de los Arroyos, o no sé dónde fue que se hizo este año, a principio, justo antes de la pandemia, que se hizo ese acto donde estuvieron los gobernadores, y sí, pero también me acuerdo, yo estaba en el recinto cuando fue los 200 años ahí en la Cámara de Diputados del Congreso de los Pueblos Libres, que también se hizo en 2015, Sí, sí. y que bueno, también son fechas que marcan fuerte, pero ahí yo te quería hacer una pregunta ya más, un tanto más conceptual, quizás también un poco psicoanalítica, ¿no? Esto que recién, la carta que la mencionabas de Artigas a Ramírez, que introduce la cuestión de que era como un hijo y al mismo tiempo le decía, no me traicionás a mí, traicionás a tu pueblo, el amor de tu pueblo. El tema de la traición en general en la política, pero incluso también dentro del movimiento nacional justicialista, del peronismo y del movimiento popular, es todo
un tema, ¿no? Es todo un tema, el tema de ser, quizás es el peor de todos los epítetos o de los adjetivos que te pueden decir, ser un traidor. Entonces te quería preguntar, digo, más allá de los hechos históricos, digo, tirar o no, quién es traidor o no, ¿dónde radica el punto entre qué es una traición y qué no? ¿Dónde empieza? Y eso te lo quería preguntar justamente la otra vuelta Bueno, escuchando. este, mirá, muy interesante para analizar. En primer lugar, digamos, eh, cuando yo escribí la novela Los Artigas, se iba a llamar La Traición, porque en realidad la novela Los Artigas trabaja las cuatro traiciones que le hacen a Artigas, digamos, ¿no? Y obviamente, Bueno, esto que vos introducías y comparto, es decir, en nuestra historia, las traiciones han sido muy importantes, muy gravitantes. Yo en el trabajo que hago sobre López Jordán, yo divido las traiciones mínimas de las traiciones en serio, digamos, ¿no? Porque traiciones mínimas hay muchas también, que son sumatorias. Pero Bolívar fue traicionado por Santander, San Martín fue traicionado por Buenos Aires y Artigas fue traicionado por Buenos Aires, por sus propios, por por todo. Ramírez, por los portugueses, por los ingleses, digamos, ¿no? O sea, no le cabía una traición más, digamos, ¿no? Hasta por su propio hijo en algún punto. Pero bueno, entonces, esas traiciones adquieren un ribete muy gravitante, justamente porque si no hubiesen existido, tal vez, contrafáctico obviamente, pero digo, tal vez el destino comunitario hubiese sido otro. Entonces, hay traiciones que tienen un valor representacional en función de lo que generaron, o sea, de cómo se administra la consecuencia de una traición, ¿no? Es decir, las traiciones generan consecuencias. Entonces, si uno pesa las consecuencias, hay traiciones terribles, ¿no? Después están, digamos, las traiciones que pueden ser de orden, digamos, personal, ¿no? Las que uno, digamos, hace en términos de los afectos, de los vínculos, lo que sea. Y después están las traiciones que estas que vos denominás políticas, que son traiciones muy complejas, porque es complejo el concepto, digamos, de convicción. Porque en realidad, en primer lugar, lo que habría que plantear ante tu pregunta es que nosotros militamos convicciones, no personas. Entonces, Claro, uno se debe a las convicciones, a lo que defiende son las convicciones. Y en esas convicciones hay personas que representan esas convicciones mejor que nadie. Y uno entiende que como las representan también pueden mandarse sus cagadas. Pero ahí, ¿no? Es decir, uno evalúa el nivel de cagada que se manda el otro para ver si se sale o no se sale de ese lugar de la convicción. Pero es más complejo, ¿no? Entonces, las afectivas, las traiciones afectivas, las representacionales por consecuencia, y las políticas que tienen que ver con las convicciones y los códigos que generan las convicciones. Cuando muchas personas siguen a personas y entonces se ven traicionados, digamos, porque esa persona ha hecho algo o lo ha dejado fuera o lo que fuera, ¿no? En la política eso es muy común, en las compañeradas, en los grupos, en los espacios, de que te prometí tal cosa y no cumplí, que te pedí, no, qué sé yo, que para mí son, digamos, traiciones flojas de papel en algún punto, digamos, ¿no? Porque, pero sí me parece que en el marco de la política las traiciones profundas son las de las convicciones. Es decir, si yo digo, represento, digamos, esas convicciones en nombre de todos ustedes y me cago en eso, de alguna forma, entonces, no, de nuevo, siguiendo la lógica de Artigas, no me traiciona a mí puntual sujeto militante, traiciona, digamos, un proyecto, digamos, ¿no? Claramente lo que hace Urquiza, Pavón, digamos, ¿no? Y lleva, claro. digamos, o en Casero mismo, que lleva todo el proyecto federal detrás porque quiere más federalismo, y termina, digamos, dando vuelta a eso y traicionando, bueno, y viene a posteriori el degüello de buenos caudillos y etcétera, Claro. etcétera. Pero digo, y eso también es lo que lleva a López Jordán, digamos que objetivamente lo quería, entre comillas, a Urquiza, pero no le quedaba otra que llevarse lo opuesto porque ya era un asco el cúmulo de traiciones que había Claro. construido. Digamos. Entonces, la traición, de nuevo, digo, es a un código personal, afectivo, ¿no? A un amigo, a tu pareja, a lo que puede, digamos, una cuestión, armamos un código, se establece un código, yo
falto a ese código, entonces estoy traicionando ese código. Las traiciones de consecuencia, que son las históricas, las representacionales, las que uno dice, y las traiciones políticas, que son, digamos, las que vos por ahí me preguntabas, que digo, de nuevo, hay que pensarlo siempre desde las convicciones, ¿no? Si alguien sostiene, digamos, una plétora de convicciones, esa persona me representa, pero me representa en realidad porque es lo que yo pienso, porque es lo que yo Claro. siento, y lo hace mejor que nadie, digamos. Y a veces esas personas, digamos, obviamente terminan equivocándose en algunas cosas y no traicionando, o equivocándose, pero además traicionando, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Che, y ahí pensando más en términos de formación de cuadros militantes, en términos de formación de dirigentes, bueno, además de ser un narrador, de ser un escritor y de ser un intelectual a su modo, también vos sos un gran formador para muchos compañeros, ya sea desde lo histórico, pero también desde una disciplina o desde una ética militante. ¿Qué te parece? Digo, si tuviese que decir dos o tres pilares o cosas que un militante político, que un referente, que un dirigente no debe descuidar, justamente, sabiendo que la traición o la tentación o los poderes también están siempre ahí al acecho, y al mismo tiempo uno como militante político de lo que se preocupa o de lo que quiere construir es poder. Digo, cuáles serían así tres o cuatro pilares o principios o sugerencias que le podría decir a la compañerada? Claro, vos me preguntás eso como si fuese facilísimo, digamos, ¿no? Este, pero no le voy a sacar el culo a la jeringa, digamos, ¿no? Vamos, 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 Este, muy bien. no, a ver, te voy a responder a lo Pascal, digamos, ¿no? Pascal tenía mucha argumentación para estas cosas, digamos. Entonces Pascal dividía algunas cuestiones, y voy a tratar de hacer lo mismo, digamos, ¿no? Si hay digamos, una construcción que es claramente afectiva en la militancia, es decir, no hay militante sin contenido afectivo, es decir, a ver, nadie da la vida, vamos a poner el extremo de los militantes, de la compañerada que ha dado su vida por un proyecto. Yo siempre recuerdo la carta que le manda a Rivas a Sarmiento después de la batalla de Santa Rosa. Entonces Rivas le dice, le hemos ganado a López Jordán. Dice, pero yo nunca en mi vida vi semejante acto de heroísmo y de coraje, ¿no? Porque las cargas de caballería los volteaban como mosquitos y los tipos cargaban. O sea, hay que tener mucho amor para hacer eso, hay que tener un profundo amor por lo que uno cree para plantarse en ese lugar y ir a todo por eso, ¿no? Entonces hay digamos, ese nivel de compromiso que se vive y se siente en las tripas, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las convicciones que generan, digamos, en general en nuestros espacios, digamos, la desigualdad, la injusticia, ¿no? Y la necesidad utópica, y utópica no por imposible, sino utópica en el sentido de utopo, ¿no? De otro lugar, de construir otro lugar para esos hermanos, para esos compañeros. Entonces, eso mueve profundamente. La otra cuestión, digamos, que tiene que ver, digamos, con cómo eso se corrompe, cómo eso se rompe, tiene que ver justamente digo, para seguir siendo pascaliano, digo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? O sea, es como cuando nosotros analizamos en el presente los grandes millonarios, los tipos que tienen, o sea, se van a morir y van a ocupar el mismo metro de tierra que ocupa todo el mundo. Y, y por lo tanto, decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esa gloria efímera, digo efímera pero valiosa en un punto que es cómo vas a ser recordado, digamos, ¿no? Por tus convicciones o por tus acumulaciones, digamos, ¿no? Entonces, en esos dos registros, digo, muchos compañeros termina enganchándose en algún circuito y justificando ese circuito y termina cediendo a un montón de cuestiones. Bueno, digo como el militante profundísimo, digamos, y el militante que termina cayéndose, digamos, del barranco porque hace cosas que no debe hacer. Le digo, dentro de eso estamos todos, digamos, de una u otra Claro. forma.
Para mí, un militante, digamos, 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 lo voy a decir así lo gaucheco, para adentro y para afuera, digamos, ¿no? O sea, para adentro formándose, digamos, no hay militancia sin formación. Yo necesito comprender la realidad y para comprenderla no hay otro camino que estudiar. Hay que estudiar, hay que leer, hay que, digamos, comprender, porque todas las categorías que yo pueda ampliar en mi cabeza como militante son las categorías que me van a permitir analizar la realidad. Si yo no estudio, si yo no me formo, y nunca alcanza y nunca es bastante, y si uno lee a los grandes, a Jauretche, Scalabrini, al mismo Gordo Cook, que insiste mucho en los cuadernos de militancia, dice, hay que estudiar, muchachos, no hay otra, o sea, hay que entender esto. Nuestros cuadros del 70, por ejemplo, que eran compañeros que tenían tercer grado, cuarto grado, sexto grado, pero estudiaban como unos perros y sabían, digamos, profundamente, o sea, arrancamos este encuentro con esta discusión, digo, o sea, esta discusión no se puede dar si uno no ha leído algunas cuestiones vinculadas a un montón de procesos históricos. Entonces, es muy fácil que cualquiera con acceso a los medios de comunicación te sostenga cualquier cosa y vos no tengas argumento, digamos, ¿no? Y por Claro. otro lado, entonces digo, esto, digamos, de el principio emocional o afectivo de la militancia. Segundo, la formación, ¿no? La formación intelectual, no digo académica, intelectual, digamos, leer, Sí, sí, formarse, sí. estudiar. Y la tercera, la acción. Digamos, no hay manera de expresar la militancia si no es en acciones, cualquiera fuere. Digo, ¿no? Si no te volvés un burócrata, digamos, de la militancia. Es decir, se necesita amor, estudio y acción. Digo, ¿no? Eso es un militante. Alguien que ama su causa y sus convicciones, alguien que alimenta porque estudia sus convicciones y alguien que ejecuta sus convicciones, que las lleva a la práctica, que la vuelve obras chiquitas, mínimas, a veces son revoluciones mínimas las que hacemos. Conseguirle una cosa chiquita a un vecino o generar la gran, no importa, pero no hay militancia que no se traduzca en acciones, porque si no se traduce en acciones es bucólica, es pintoresca, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos en su momento, muy críticos, respetuosamente críticos con eso, cuando nuestros gobiernos, muchos compañeros terminan ocupando algunos lugares, digamos, de gestión, pero se olvidan de la calle, del barrio, del patio, y se vuelven, digamos, unos saludables compañeros burócratas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, digo, un militante se piensa desde el amor, es decir, no hay, digamos, lo que mueve, digamos, es el amor en términos de convicciones, de ideales, de causa, por eso uno podría hasta dar la vida por eso. Sin amor no da la vida por nada, digamos, ¿no? Tal cual. Segundo, se forma, estudia y en acto muestra, digamos, por qué hace eso, digamos, ¿no? Por qué siente eso y por qué piensa eso. Qué grande, qué grande. Esto último que decías, bueno, en general todo, lo del amor también, pero esto último que decías, lo del patio, lo de que no se puede perder, no importa dónde estés, que no se puede perder, como esa cercanía con lo cotidiano. Me hace acordar mucho a la frase, bueno, del Papa Francisco, ahí tu homónimo a partir de 2013, que habla del tema de pastor con olor a oveja, ¿no? Esta cosa que ha sido sistemático, sus planteos también de cómo conducir una institución, que si hay instituciones con achaques, con complejidades y que sabe cómo administrar el poder en la larga duración y es la Iglesia Católica, pero que cuando te escuchaba recién sentía también esa cercanía con esos planteos de Francisco. Bueno, alguna vuelta lo hemos hablado, sé que también tu trayectoria personal y también tu reflexión le da un lugar a lo que tiene que ver con, no solamente con la religiosidad popular, sino también con la dimensión espiritual y mística. Eh, Pensaba, tierra, techo y trabajo perfectamente podrían ser podrían estar contemplados en el reglamento de tierra de 1815 de Artigas, ¿no? Como esas banderas. ¿Qué te parece un poco la figura de Francisco, el Papa Francisco, en términos políticos, en términos sociales, pero también estas tres banderas, ¿no? Tierra, techo y trabajo para
los problemas que tiene hoy o los desafíos que tiene hoy Entre Ríos, el país, América Latina y el mundo, pero siempre quizás a veces ayuda pensando desde el pago chico. Está perfecto, no me las dé fácil, pero bueno, Y bueno, no, porque es para un par de horas esto, pero bueno, a ver, sí, los comentarios, la crítica de Francisco respecto de la conducción burocrática de la Iglesia es una relectura profunda de los sermones de San Agustín sobre los pastores. Ahí San Agustín escribió casi todo un tomo sobre, digamos, cuál es el lugar de los pastores en relación a, bueno, nada, no importa, es muy bueno eso, obviamente, no les voy a mandar a leer San Agustín, pero bueno, la otra cuestión que es más política, bueno, claramente la Iglesia desde el momento en el que ingresa a la lógica del Imperio Romano, se vuelve la heredera del Imperio Romano y maneja las construcciones representacionales de la fe, de la espiritualidad, digamos, o de lo genuino del Evangelio, lo vuelve, digamos, un interés romano en el sentido de imperial romano. Entonces, las representaciones de la espiritualidad son todas representaciones, construcciones vinculadas a la experiencia de la Iglesia como poder absolutista, digamos, ¿no? Hasta, te diría, el siglo XX, prácticamente. claro. Es decir, que el modo de pensar, incluso toda la cuestión espiritual, digo, ¿no? Dios arriba, los obispos, el coro de la iglesia, los laicos, todo es una construcción absolutamente atravesada digamos, una liturgia pagana que se vuelve cristiana. Digamos, el Evangelio es muy simple, es muy claro, respecto, digamos, de cuáles son las formulaciones de lo que se conoce como el querigma, ¿no? El anuncio de un reino de justicia que hay que construir entre todos, digamos, no tiene nada que ver por ahí con un proyecto. Entonces, ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia tipos que han intentado quebrar con ese monopolio de alguna forma, con esa representación, incluso te diría Hegel, por ejemplo, ¿no? Hegel quiere construir representaciones, porque, a ver, si uno pregunta en general, dice, ¿cuál era la profesión de Hegel? Teólogo. Si uno pregunta, ¿cuál era la profesión de Marx? Teólogo. ¿Cuál era el título que tenía? Título universitario de Carlos Marx, teólogo. Un tipo que estaban preocupados por las representaciones que la modernidad había empezado a socavar respecto a todo eso, ¿no? Bueno, no importa. ¿Qué quiero decir? Digo esto para responder Está tu muy bien, pregunta. sí, 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 sí. A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, mejor dicho, a partir de 1885, cuando formalmente el imperialismo se divide el mundo en el Congreso de Berlín, se divide en el mundo, esta parte de África para vos, esto para mí, ¿no? Se divide en todo el mundo. Después vienen las segundas dos guerras, las dos grandes guerras que están discutiendo el poder real, digamos, y la hegemonía del poder real era, digamos, multipolar en ese momento. Hasta la Segunda Guerra Mundial las potencias eran multipolares. Y a partir de allí, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vienen lo que se conoce como movimientos de descolonización o de liberación nacional, en donde de alguna manera la lógica de la izquierda ingresa rápidamente a todas esas experiencias de América Latina, de África y de Asia, y cuestiona profundamente las estructuras de las iglesias de esos espacios, la estructura de la iglesia latinoamericana, la estructura de la iglesia africana. Entonces nace la teología de la liberación, la Black Theology, digamos, la teología negra, la teología del Oriente, que son todas teologías que van a cuestionar un montón de cosas, pero profundamente el sistema romano, ¿no? El sistema romano de... Entonces, digamos, Pío XII, Eugenio Pacelli, es el último gran, digamos, papa absolutista, para decirlo así. Se le dieron un quilombo importante a los cardenales para elegir papa allí, porque encima Pacelli, Pío XII, estaba muy cuestionado por su lugar en la Segunda Guerra Mundial, y entonces dicen, vamos a elegir un boludo
que nada, que nos deje ordenarnos la derecha de la iglesia profunda, y lo eligen a Juan 23, que de boludo no tenía nada, y bueno, y rompe con eso atendiendo a toda la lectura que venían de los, digamos, hoy diríamos del sur global, ¿no? Que venían cuestionando eso, y abre el concilio. Termina, digamos, se muere Juan 23, Angelo Ronconi se muere, y eligen al secretario de Pacelli, que se suponía que iba a ser, digamos, un facho de alguna forma, digamos, ¿no? Un tipo de derecha, cosa que, bueno, se transformó, digamos, Montini se transformó en Pablo VI, y salió a Sí, bancar, sí, la digamos, Populario Progresio, pero todo. totalmente, exactamente, y abre toda la iglesia, digamos, a las cuestiones de izquierda, y la teología de liberación florece, digamos, ¿no? En ese florecimiento, Bergoglio tiene mucho que ver, digamos, ¿no? En las redacciones de los documentos de Puebla, en las redacciones digo, él ingresa de alguna manera, es un tipo que Sí, empieza a es trabajar. contemporáneo todo ese proceso, claro. Exactamente, él está, digamos, como observador, se llamaba en ese momento, como comentador, se les dice también, y además porque todos esos tipos han sido discípulos de Han Kim, más allá, más o en menos, que por supuesto tuvo condenado hasta Francisco, digamos, ¿no? Hasta Francisco Janquín estuvo prohibido. Ahora Francisco dice, bueno, métame para adelante, qué sé yo. Lo mismo Leonardo Boff y todos los otros, ¿no? Entonces, Exacto. claramente, hacia adentro de la iglesia se ha comprado muchos enemigos, y hacia afuera ha intentado tener un discurso, no por supuesto de izquierda, pero sí un discurso Sí, sí. que compagine mejor, me parece a mí, el mensaje evangélico con la realidad, digamos, de los pueblos subyugados. O sea, muchos le critican que el Papa se ha vuelto político, y yo digo, por fin, un Papa político, digamos, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Lo que piensa? ¿Puede equivocarse o no? Pero que está preocupado, en líneas generales, por la injusticia como causa, no por la injusticia como hecho. Porque hay una escena maravillosa, en los años 70, en un pico, casi 80, que van, digamos, que hay dos oradores, uno es Helder Cámara, y la otra es Madre Teresa, en un estadio en Chicago, y entonces Madre Teresa dice, por favor ayúdennos, que somos muy pobres, etcétera, etcétera, y va, todo el mundo aplaude, digamos, a rajatabla, ¿no? Qué sé yo, y le toca hablar a Helder Cámara y dice, por favor, devuélvanos lo que nos han robado. Y por supuesto no lo aplaudió nadie, digamos. Entonces digo, me parece que este Papa va más por este lado de decir, muchacho, la injusticia no es natural, la injusticia es causada, digo, ¿no? Y la poca justicia, la poquita justicia que podemos pedir tiene que ver por lo menos con estas tres cosas, digamos, ¿no? Con el trabajo, con el techo, con las cosas mínimas en un mundo capitalista que se va a transformar en el sepulturero de la humanidad, porque se va a llevar puesto todo. Digamos, el mínimo del mínimo es estas cosas, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido podríamos hacer un montón de críticas también, pero me parece que la lectura de Francisco no es gratis el nombre que usa. Tal cual. Me parece que su lectura tiene que ver con esto, con denunciar de alguna forma la injusticia causalmente, no denunciar la injusticia como un hecho, así, bueno, che, démonos un poco porque mira, pobre, esta cosa tristísima de la iglesia de la limosna, de la caridad, que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es el reclamo de justicia y la denuncia de los injustos, ¿no? Y otra cosa es la ayuda, sí, la cuestión caritativa y solidaria que no tiene, me parece a mí, nada que ver con el espíritu profundo del Evangelio, digamos, ¿no? Totalmente. Tremendo. Mirá, mirá, qué recorrida de 2000 años te mandaste en cuánto, en 10 minutos. Tremendo, ¿eh? Che, no, pero pensaba esto de tierra, techo y trabajo. Bueno, recién lo veía también que está conectado con el usuario de la UTT, pero entiendo que el compañero Cristian Acosta, con el cual hablamos mucho y reflexionamos mucho sobre el tema de la estructura agraria entrerriana, hemos charlado mucho de la gran riqueza, ¿no?
que tiene Entre Ríos, bueno, desde los tiempos de Artigas, que era el gran corral natural, Exactamente. que en ese momento era primero las cabezas de ganado, pero que hoy son miles y miles y millones casi de hectáreas productivas, pero que al mismo tiempo derraman poco en términos de la riqueza que producen y más lo que hacen es externalizar eh, el costo ambiental, digamos, en las poblaciones, en los pueblos, en los nietos, bisnietos y chonos de las gaucherías, digamos, que ahí externaliza. Y entonces también preguntarte cómo lo ves, ¿no? La cuestión de, del proyecto productivo, más allá de que yo sé que no es tu tema de especialización, pero no siempre hay que hablar desde los rindes o desde la cuestión de la genética de la semilla sobre este tema, porque también es un tema de los sujetos políticos y de los actores económicos que está por delante. Entonces, una reflexión respecto a esto de tierra, techo y trabajo, los movimientos populares, el tema de la economía popular, el tema de la soberanía alimentaria, vos desde Concordia y desde ser un gran conocedor de toda la provincia, ¿cómo se puede dar algunos pasos? Yo no creo que estamos, digo, no sé necesariamente si tenemos que hablar de reforma agraria o de qué, pero ¿cuáles son los pasos para adelante para recuperar un sujeto agrario en Entre Ríos, un sujeto político que pueda pensar otra forma de producir alimento para el conjunto del pueblo? Bueno, está bien. ¡Te tiro misiles! Seguí tirando menos más, está bien. No, no, como muchas puntas. A mí me parece que la primera cosa importante es no renunciar a la utopía, y cuando te digo de una utopía es a la posibilidad de construir otro lugar, digamos. Porque obviamente uno escucha a los economistas, a los de ellos y a los nuestros, y en realidad es bastante patético y triste, digamos, ¿no? Lo que viene, si quiere, es decir, o esta cuestión, digamos, de que la distribución de la riqueza es imposible. La distribución de la riqueza es posible siempre, digamos. Porque lo que está claro es que en esa torta, volviendo a lo del Papa, en esa torta, aunque sea poco, los menos podrían tener lo mínimo, digamos, ¿no? Entonces, claramente, son dos cuestiones. Una es que haya un proyecto político adecuado y que tenga la capacidad de construir el poder para enfrentar a los poderes, a las élites, digamos, que son las que, de alguna manera, condicionan la lógica económica de cualquier Estado, digamos, ¿no? Y eso es voluntad política, digamos, encontrarle la vuelta a lo que fuere. Entonces, en el medio, digamos, sigo pensando que nadie que tiene 30, 40, 50, 70 mil hectáreas las hizo trabajando, sino que, como decía mi maestro, los aristócratas de hoy son los piratas de ayer, y eso es verdad. Entonces, la reforma agraria hoy debería ser profundamente administrativa, es decir, esto, digamos, ¿no? Lo que estamos intentando vivir estos días o estos tiempos. Y bueno, decir, hay que obligar a distribuir de otra manera, y esta podría ser una fórmula no de emergencia, sino de hecho, de facto, digamos. Después, la cuestión, obviamente, sí, para responder la pregunta de los productivos, yo estoy convencido, de hace años, lo hemos charlado con muchos compañeros, lo seguimos charlando, lo charlamos bastante con Pedro, Báez, la idea de lo que nosotros construimos un proyecto puntual, que se llama Las Comunas de la Patria, que vienen a ser como una suerte de kibutz criollo, si querés, para asociar una representación posible, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente con generar y pensar justamente un proyecto. Ese proyecto en realidad lleva por título Proyecto de Refederalización Territorial, es decir, en Buenos Aires viven 1 millón de correntinos, 1 millón de santiagueños, 1 millón de, qué sé yo, y el interior está devastado y sin. Entonces, un programa de volver a la tierra, pero no a la tierra como la pensaban nuestros abuelos, digamos, el campo en esa lógica, sino
sí a la tierra con todo el proceso productivo, digamos, ¿no? Es decir, que si planta un tomate sale de una lata, y que eso permita, digamos, a su vez generar pequeñas comunidades con todo adentro, desde educación, escuela, salud, y que las universidades públicas que forman, ¿no? Yo soy egresado de la universidad pública, y digo para poner el yo en la anunciación de Sí, todos sí, sí, aquellos que sí. hemos estudiado en la universidad pública y devolvemos muy poquito de lo que el pueblo ha pagado por nosotros, digamos, ¿no? Entonces hay que generar, Tal cual. digamos, una lógica saludable de devolución en los primeros, si quieren, un primero o segundo año de egreso, de trabajar en estos espacios, cada uno desde su arte y su saber, para poner en movimiento, devolverle al pueblo que te pagó 6 7 años de carrera, un año, me parece que es más que justo. Inervar, digamos, con todo ese espacio, digamos, la construcción de estas comunas o de estos espacios que permitan, en primer lugar, descongestionar la locura que es Buenos Aires, volver al arraigo, volver a la identidad de todos esos compañeros que viven lejos de su tierra y de sus proyectos vitales, con una propuesta económica que les permita vivir bien, digamos, ¿no? Un poco más que techo, tierra y trabajo, digamos, ¿no? Con un proyecto saludable de vida, digamos, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que esto es posible, que necesitamos la voluntad política y empezar a construir, no digo esto que te estoy comentando, pero sí cosas que vengan por este lado, y que creo que hay muchos compañeros que lo están pensando, porque en realidad la fatalidad no es inocua, es decir, la lógica del universo humano como lo conocemos hoy va, digamos, rápidamente, bueno, unos hablan 2050, otros hablan 2070, la guerra del agua, la guerra, o sea, vienen un montón de procesos a los cuales nosotros los creemos de ciencia ficción, y no nos estamos, digamos, preparando para organizar estas cuestiones. Entonces, sin ser fatalista y sí siendo saludablemente optimista, digo, existen las condiciones para generar esto que vos preguntás, digamos, ¿no? Espacios de producción Claro. que garanticen una vida saludable y que sostengan proyectos personales, vitales. Tal cual. No podemos vivir en un mundo que deja por fuera el 70% de la humanidad y no podemos vivir en un país que deja por fuera el 30, el 40% de la comunidad. Totalmente. Alguien digamos, piensa que sí, porque hemos tenido los gobiernos que hemos tenido, digamos. Pero bueno, saludablemente nosotros no pensamos que sea así, digamos. No, pero aparte me parece, ¿no? Que, digo, es irracional, ¿no? Porque muchas veces se habla de la ineficiencia de otros sistemas que pueden haber tenido sus limitaciones, sus límites, pero, pero que a las claras ese pensamiento o esa forma unívoca de concebir la realización personal, individual y también como Estado está chocando con límites muy concretos. Bueno, ya estamos próximos nos estamos acercando a la hora. Estaríamos para charlar una hora más, pero como funciona esto, vamos a estar cerrando ahora brevemente. Mientras te escuchaba antes cuando hablabas del tercer mundo y de lo que implicó las revoluciones nacional populares en todo el tercer mundo, también pensaba en Fermín Chávez, ¿no? Y las epistemologías del sur, para mencionar otro gran entrerriano que a mí me gusta leer y que me parece que también es tan interesante para tenerlo al día, porque me parece que un poco todo lo que estamos hablando habla de eso, ¿no? De la necesidad de que tenemos que recalibrar un poco el mate, la mirada y el corazón, porque lo que se viene por delante es muy exigente, ya es muy exigente lo que estamos atravesando como mundo, como sociedad y cada uno
desde acá, desde su pantalla también y de sus metros cuadrados donde habitan, ¿no? Pero bueno, ya nos quedan 5 minutos, quizás invitarte a hacer una última reflexión de lo que quieras, un saludo. Yo me acuerdo que cuando comenzó la mesa Néstor Kirchner allá en 2018, en un calorazo gualeyo en Gualeguay, ahí estuvimos compartiendo. Bueno, han pasado muchas cosas en la patria, pero bueno, a modo de conclusión y para ir cerrando, agradecerte nuevamente, y para nosotros, para todos los compañeros de la mesa Néstor Kirchner, es un lujo saberte compañero, amigo y referente también de todo un campo popular en Entre Ríos y en todo el país, que bueno, que ese sueño artiguista y de tantos otros lo estamos de alguna forma manteniendo vivo, y ojalá que podamos una nueva oleada para correr el límite, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, por supuesto, con el profundo cariño, amor por los compañeros, por los que estamos en lo mismo, un abrazo enorme. Nos une la memoria de la sangre derramada, esa es nuestra identidad y por eso peleamos y luchamos. Y por esto que decía Helder Cámara, que después retomó Lula, que América no es pobre, es injusta. Entonces, con amor, con educación y con acciones, los militantes debemos volverla justa. Esa es nuestra misión. En el lugar en que nos toque. Artigas manejó la Liga de los Pueblos Libres, 5 estados, como manejó las 4 hectáreas que tuvo que arar en Curuguatí, y cuando araba esas 4 hectáreas, repartía todo lo que sacaba de allí, digamos, con los pobres. Por eso era conocido en Curuguatí como el padre de los pobres. No sabía ni que había escrito las mejores constituciones de América. Era el padre de los pobres porque lo que sacaba de allí lo repartía. Es decir, la convicción de que en una baldosa o en donde sea se puede ser quien se es, digamos, ¿no? Entonces, nosotros somos eso, militantes que queremos justicia social y que amamos, digamos, nuestro compromiso y que estudiamos y que trabajamos para eso. Así que en ese contexto nos abrazamos y, bueno, por más lucha. Qué grande, Francisco. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron durante este tiempo, a todos y a todas, ¿no? Eso desde ya. Y bueno, habrá que hacer otra, porque ahí están pidiendo los libros que lleguen a Gualeguaychú, evidentemente el de López Jordán lo están pidiendo por todos lados. Yo también lo quiero leer. Estuve escuchando la presentación de la otra vuelta en la querida Wader que estuvieron impulsando, Sí, así sí. que bueno, para seguir, y ojalá que pronto podamos encontrarnos todos juntos, los compañeros de la mesa Néstor Kirchner y de todos los que puedan ahí dar vueltas para comer un asado o lo que haya, y tomar unos vinos y charlar y volver a ponernos en salida y para adelante. Francisco, un gusto, gracias en nombre de la mesa Néstor Kirchner, de todos los compañeros, agradecer a Juan Pablo Enrique, a Ceci, que también ha hecho la cuestión más del diseño gráfico del flyer y que están siempre ahí en movimiento. Así que, compañero, hasta la vista, muchas gracias, y bueno, que nos encuentre siempre en movimiento y caminando. Por supuesto. Para la victoria. Saludos, compañero, gracias a todos. Chao, chao.